Bueno, pues muy buenas tardes, bienvenido de nuevo a este segundo taller online con Saque, en el que un taller que se engloba dentro del proyecto Si las paredes hablasen, de la iniciativa de la Fundación Annalyn para las ciudades interculturales, la interculturalidad en las ciudades. Como sabéis, hemos tenido varias actividades previas a estos talleres. Lo primero fue una mesa redonda en la que tuvimos a tres muralistas, en la que estuvimos reflexionando sobre el papel del arte urbano en la transmisión de valores positivos, de mensajes positivos para la sociedad y la interculturalidad y valores interculturales, entre otros. Posteriormente, ya acercándose la fecha de ponernos mano a la obra, de que Saque se pusiese mano a la obra pintando en Cortes de la Frontera, que es el lugar donde hemos desarrollado el mural, nos estuvo contando en otro taller cómo era el proceso de la creación, de la decisión, del diseño de ese mural, lo que iba a poner en práctica. Y bueno, pues en este tiempo, entre ese segunda actividad y esta, ya ha podido ha podido pintar el mural, ya ha podido desarrollarlo, y hoy pues queremos que nos cuente cómo ha sido su proceso, cómo ha sido el procedimiento, qué ha querido plasmar y cómo no que nos enseñe el resultado. Así que por mi parte solamente daros las gracias por estar pendientes de esta actividad, a Saque como siempre por colaborar con nosotros, con Amigos de Europa. Y antes de, aunque lo recordaréis casi ya en la despedida, anunciaros que mañana tenemos la última actividad de este proyecto, que va a ser una mesa redonda en la que de nuevo va a estar Saki, y en la que vamos a tener con nosotros a Ana Álvarez, consejera de Cultura de Cortes de la Frontera, para ver cómo este proceso de cambio que estamos realizando desde Amigos de Europa a través del arte urbano de Cortes de la Frontera, cómo está siendo percibido, qué se está transmitiendo y qué resultados se están consiguiendo en este municipio malagueño. Así que además, yo ya me voy a callar, le doy la bienvenida a Saque y todo tuyo. Pues bueno, muchas gracias por la presentación. Aquí estamos de nuevo, como bien comenta, en la segunda sesión, dentro del programa de si las paredes hablasen, ¿no? Actividades en red para ciudades interculturales. Empezamos en la primera sesión hablando un poco de cómo enfrentarnos al mural, ¿no? Cómo enfrentarnos a un mural a la hora de hacer un proyecto de arte urbano, podríamos llamarlo de esta manera. Nosotros cuando empezamos, la primera vez lo que se planteó en la primera sesión pues fue el espacio que desde el ayuntamiento, desde la asociación, desde el proyecto pues nos brindaron, que era el lateral de un colegio, ¿vale? Y entonces a partir de ahí fuimos barajando diferentes ideas. No sé si recordáis, en el primer vídeo lo podréis ver, que estuvimos viendo pues, la fachada en sí y qué ideas se pueden adaptar a ese entorno. Recordad que era un centro educativo en el que conviven y estudian niños y niñas de diferentes edades a diario, lo visitan a diario. Entonces la idea tenía que ser muy concreta, también teniendo en cuenta el programa donde nos encontramos, ¿no? Creo que es muy interesante y hay que destacar los valores de la inclusión, de la interculturalidad, y creo que el arte urbano en ese aspecto pues, se adapta muy bien, ¿no? Porque a través de nuestras pinturas podemos reflejar diferentes valores o diferentes objetivos. En este caso, al tener un centro educativo, pues a mí lo primero que se me ocurrió era que el modelo, ¿no? La idea tuviera que ver con el entorno, lógicamente. En Cortes de la Frontera ya se han realizado otros proyectos, otros murales. Entonces creo que la línea de que lo que se pinte, lo que se vaya a retratar, siga un objetivo, siga un eje, creo que es principal para que los murales tengan un sentido. Al final los murales hacen que las personas se sientan parte del municipio porque refleja las tradiciones, o los murales nos pueden contar una historia olvidada y que se refleja a través de esas pinturas en gran formato, mediano formato. Y en este caso, pues pensé que un niño o una niña
podría adaptarse muy bien a un centro donde ya hay niños y niñas, ¿no? Para que fuera también como un reflejo entre iguales, ¿no? Entonces, la primera sesión estuvimos viendo eso, como digo, el formato que teníamos, estuvimos mirando diferentes modelos que se podían adaptar al formato, y tras ver diferentes modelos, fotografías, yo siempre parto de una fotografía, lo comenté en la primera sesión, pues había uno que se adaptaba muy bien, ya que el mural pues tiene una ventana en el centro, entonces se adaptaba muy bien en el lado derecho para que en la parte izquierda se acoplase toda la idea. Bueno, estuvimos viendo cómo adaptarlo, qué imágenes se podían poner en conjunto, y surgió un boceto que, bueno, a continuación os mostraré el boceto en sí, el diseño, para que podáis ver todo esto que estoy explicando ahora, pero para ponernos en contexto, pues lo explico a grandes rasgos y después ya nos centramos en la parte del diseño. Era un diseño de una niña que estaba dibujando y al lado pues había unos dibujos un poco infantiles, ¿no? En el sentido de que pues, son a 2 o 3 colores, más simples. Y eso, pues la razón principal por la que quise que hubiera una niña pintando con unos dibujos que fueran parecidos era por el mural que teníamos abajo. El mural que teníamos abajo era un mural que se realizó dentro del programa Ecoescuela, un proyecto que tienen los centros educativos y que, según estuve hablando allí ya con las personas que están en el centro, pues fue una actividad realizada por niños en colaboración con algún profe del cole. Entonces creía que era muy interesante que el mural tuviera esa inclusión o tuviera esa compenetración y no fuera una imposición. Cuando yo empecé el mural me dijeron que tenía libertad para poder tapar el mural completo o poder hacer la parte de arriba, tenía totalmente libertad. Y pensé, y creo que ha sido la decisión más acertada, en que el proyecto, el mural, tenía que ver o tenía que tener una relación con el proyecto, con el mural que teníamos abajo. ¿Por qué? Porque creo que cuando nosotros tenemos la oportunidad de pintar, de actuar en núcleos rurales, en pueblos que son un poco más pequeños, lo que hacemos tiene una repercusión, tiene un significado. Y creo que, como he dicho al principio, tiene que ir de la mano. Entonces, cuando pensé en hacer mural, como digo, el relacionarlo con el mural de abajo iba a ser que los propios alumnos del centro se sintieran como una colaboración, ¿no?, entre mi mural y el suyo, puesto que he utilizado recursos de su mural para introducirlo en el mío. Entonces creo que por lo menos en esa parte el tema de que haya una relación o que los propios alumnos lo vean como suyo, creo que lo salvamos, puesto que haya una comunicación entre un mural y otro. Entonces, dicho esto, pues empezamos a dibujar un poquito, vimos la idea. Entonces yo, a partir de ahora, lo que voy a comentar sería, una vez que tenemos la idea final, cómo vamos a pasar el boceto, ¿no?, el boceto de referencia a un gran formato. Recordad que la primera y esta segunda sesión también hay un acercamiento para las personas que estén interesadas en el tema del arte urbano o estén empezando a pintar, pues bueno, intentar resolverle algunas dudas que quizás le surjan, el cómo pasar un boceto o una fotografía a un mural, qué cosas tenemos que tener en cuenta, qué tipo de materiales. Entonces creo que en esta sesión va a ser interesante que abordemos, como digo, el tema de tenemos el boceto, cómo lo pasamos al gran formato, cómo podemos hacerlo para que resulte bien, qué materiales necesitamos, qué imprimación se le debe de dar. Entonces, en la primera sesión se explica un poquito eso, fundamentación, idea, boceto de referencia, a través de un programa ponerlo en el mural, ¿no?, para que la persona o la propia dirección del centro vea cómo va a quedar. Pues bueno, ponerlo tal ahí y a partir de ahí ya pues empezar al tema de los materiales, de los bocetos, de cómo hacer esas líneas para poder pasarlo al gran formato. Entonces, a partir de ahora voy a compartir pantalla, ¿vale? Voy a mostrar el boceto con el que estábamos la anterior sesión y os voy a contar un poco cómo lo hago, cómo suelo trabajar a la hora de tener un boceto y, como digo, pasarlo a un gran formato. Vamos a compartir pantalla. Estaríamos. Vale. Entonces ahora pues nos iríamos. Yo trabajo con un programa que se llama Procreate, ¿vale? Con el que yo dibujo y con el que intento, pues bueno, es un programa bastante intuitivo y para estos casos viene genial. Pues mira, aquí tendríamos el boceto final,
tendríamos el boceto final con el que nos enfrentaríamos al propio muro a la hora de realizarlo. Si os fijáis, tenemos en esa parte tenemos el boceto de referencia, ¿vale? La fotografía de referencia. Como digo, creo que es interesante porque si os fijáis aquí, ¿vale? Aquí tenemos la ventana, que esta ventana pues, nos está dando una clara información de que al estar en mitad, la composición la tenemos que introducir en este lateral o en este lateral. Según estuve viendo, creo que es un poquito más grande, quizá el lateral de la derecha. Vamos a ver, vamos a quitar la fotografía. Vale, aquí. Creo que quizá aquí tenga un poquito más de distancia que aquí. Entonces creo que era interesante que la figura, como bien la estaba, se ubique aquí. ¿Qué tenemos de bueno? Que la figura está mirando para abajo. Está mirando como al mural que hay abajo, que es el que os he comentado, que está hecho a través del programa Ecoescuela. Si os fijáis aquí está puesto. Y ya de por sí pues tiene una paleta, tiene unos azules, tiene unos rojos, tiene unos grisáceos que me gustaron mucho y que creía que, bueno, pensaba que se podía acoplar muy bien al mural. Si os fijáis aquí, pues tiene unos cables y justamente coincide con una pasarela que hay para evitar la lluvia en los meses de invierno. Entonces, a nivel visual, tal como lo estamos viendo, es como los chicos ven el mural nada más entrar. Entonces pensé que era muy interesante el que se mantuviera, el que el mural terminase justamente en esta parte, porque a nivel visual parece que hay ahí como un plano donde se está asentando la figura que estamos utilizando. Dicho esto, como digo, en esta parte se nos quedaba un espacio que habría que rellenar. Entonces, me gustaron los dibujos de abajo, los vi bastante interesantes. Si os fijáis, pues son dibujos pues, muy sencillitos, ¿no? De unos pajaritos, un conejo, unas montañitas en azul, aquí puede estar como el pueblo, ¿no? Me gustaron mucho. Pensé que, bueno, y sigo pensando que se deben de mantener y que la comunicación, el tema de que sea inclusivo, al final las pinturas, murales, los trabajos que hacemos, sobre todo en núcleos rurales, pues deben de tener esa parte de comunicación, deben de ir bajo el mismo hilo conductor. Entonces digo, vamos a conservarlo. Aprovechando esta ventana, que puede ser un problema o puede ser una ventaja, pues tuve una idea. A ver si os fijáis aquí, pues tenemos los arbolitos, ¿vale? Tenemos un poco de azul, de la parte de atrás, en esta parte de aquí, ¿vale? Estoy señalando, ¿vale? Y aquí en la ventana, pues aprovechando la ventana, que como digo al principio, pues podría ser un problema quizás más que un beneficio. Digo, bueno, podemos incluir aquí algo, podemos jugar con este cuadrado, ¿no? Podemos darle un aspecto circular y hacer como una especie de agujero. Y bueno, dentro también del proyecto y dentro de los objetivos de este programa, pues introduje el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, los ODS, que si os fijáis, pues lo que yo he reflejado pues tiene mucho que ver con esto. Creo que de alguna manera cuando pintamos es interesante, aunque sea de una manera directa o no directa, mandar un mensaje o dar una información que quizás no sea entendida por todo el mundo, pero está ahí. Entonces creo que esta parte, como digo, al principio eran más problemas que ventajas, pues lo aproveché, ¿no? Como que supe verle la parte buena. Este sería el boceto que tenemos, ¿vale? El boceto final, que creo que en la última sesión anduvimos en esta parte. Y ahora diréis, bueno, ¿cómo podemos pasar nuestro boceto? El boceto está genial, ¿no? Es una fotografía, ¿cómo podemos pasar esto a un gran formato? Vale, pues yo lo que hago siempre es tener la fotografía, ¿vale? Quitamos abriríamos una capa nueva, eso se puede hacer con cualquier programa de edición, con el Photoshop, como digo, está el Procreate o cualquier programa de edición de imagen, es bastante sencillo. Pues yo lo que hago, ¿vale? Es primero, tengo la fotografía y le voy sacando la línea al boceto. ¿Qué significa esto? No sé si
algunos de los que nos estáis viendo tienen un tatuaje. Cuando te haces un tatuaje, siempre el calco que te pone es un poco como esta línea. ¿Qué quiere decir? Aquí lo que vamos a hacer es sacar los rasgos más importantes de la figura, ¿vale? Lo que consideremos que son los más importantes. Hay gente que los trabaja más, hay gente que los trabaja menos. A mí me gusta, pues bueno, que de una manera rápida sacar la parte más importante y luego, pues ya en el muro trabajamos en sí. Una vez que tenemos esto, una vez que tenemos esta parte, se quedaría, un momento, vale, aquí, se quedaría tal que así. ¿Veis? Ahora sí se ve bien. Como digo, aquí yo he marcado las partes principales que creo que son necesarias para poder tenerlo de referencia para pasarlo a gran formato. Aquí se me ha olvidado la oreja, vamos a hacerla. Como digo, no hace falta en esta parte incidir mucho en el detalle, ¿no? De hacerle este pelo o hacerle... Creo que es más las partes que conforman y que definen. En este caso, pues, por ejemplo, las arrugas, pues sí me gusta tenerlas bien marcadas. Aquí si veis, pues tenemos un color, aquí habría otro color, aquí tendríamos un poquito más de luz, sería más oscuro. Entonces me gusta separarlas para que sepa en cada momento dónde va cada tono. ¿Vale? Una vez que tenemos el encaje, ¿vale? Que tendríamos las líneas maestras, sería tal que así. Yo lo que hago en el mural, que es una cosa muy curiosa porque siempre suele ser objeto de duda, por lo menos, ¿no? Es hacer unas marcas en la pared, ¿vale? En este caso lo voy a hacer yo con el iPad, pero imaginaos que estamos trabajando en la pared. Entonces yo cojo y aquí, este sería el mural, aquí donde iría la figura, pues yo voy haciendo unas marcas. Vamos a poner un pincel un poquito más pequeño. Vale, aquí. Son marcas que no tienen ningún significado concreto, más allá de una referencia. Imaginaos que esto lo estamos haciendo en el mural. De hecho, estas marcas se deben de hacer en el mural. ¿Vale? A mí me gusta poner números o poner una frase. Como estamos en corte, vamos a poner corte. Vamos a poner amigos de Europa. Por ejemplo, ¿vale? Imaginaos que esto está pintado en la pared, tal que así. Vamos a hacerle algunas marcas más. Aquí también, que aquí va la mano. Vale. 8, 9, 5, 6, 1. Esto lo hago yo siempre en el mural donde estoy pintando. ¿Por qué? Muy sencillo. Antiguamente los pintores, cuando encajaban un cuadro, lo que solían hacer era una cuadrícula, ¿vale? Imaginaos que tenemos una cuadrícula y hacemos así. ¿Vale? Tenemos. ¿Para qué? Para que tú la foto de referencia la cuadriculas y en cada cuadrado sabes qué parte va. Imaginaos que aquí pues tenemos la nariz, que aquí tenemos la boca, que aquí viene el ojo, ¿no? Aquí tenemos ya el pelo. ¿Qué pasa? Que el tema de cuadrícula al final nos implica que las líneas que hagamos, tanto las horizontales como las verticales, tienen que estar completamente rectas, tanto en horizontal como en vertical. Entonces, en este sentido, el hacer las marcas o los números es mucho más rápido. ¿Por qué? Porque es libre. Tú puedes pintar, ya digo, puedes pintar aquí un 8, un 9, un 5, una X, una Z. Es más rápido. Una vez que tengamos esto, muy importante, sacar una fotografía como la que estáis viendo en pantalla, sacar una fotografía de frente al mural. ¿Por qué no desde abajo o desde arriba? Porque perderíamos la perspectiva y el mural no quedaría compensado y se vería raro. Entonces, una vez que tenemos esto, nos volvemos, le sacamos una fotografía, como digo, nos llevamos la fotografía al programa de edición, en este caso, por ejemplo, este. ¿Recordáis el encaje que hemos hecho antes de la figura, verdad? Pues cogemos el encaje y lo ponemos en lo alto. ¿Veis? ¿Qué tenemos aquí? Pues aquí tenemos nuestro encaje
la línea, como he dicho, superpuesta en las marcas que hemos hecho. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros estamos en la grúa, donde la perspectiva es casi imposible, la hemos perdido, es muy difícil casi hacerlo a mano. De hecho, hay pocos muralistas que lo hacen a ojo. Siempre se suele utilizar este tipo de referencia, o hay gente que lo hace con proyector. Es cierto que muchas veces está sujeto a críticas porque se pierde la parte del dibujo, que creo que es muy importante en cualquier artista. Yo personalmente recomiendo que se empiece a dibujar y que se empiece a trabajar en un pequeño formato y que intentemos, imaginaos que estamos trabajando esta parte aquí de la parte de abajo y que queremos hacer una cara. Pues intentamos hacerlo como supuestamente se tiene que encajar, ¿no? Hacemos un óvalo, la línea de los ojos, la línea de la boca, tal, el cabello. Para mí es muy importante que primero se sepa dibujar, se sepa encajar, se sepa meter luces, sombras, y que después, por temas de tiempo, por temas de rapidez o por gusto siquiera, que se utilice este tipo de referencias, pero no sin antes y saber cómo se encaja un dibujo. ¿Por qué? Porque si no, realmente lo que nos estamos saltando son pasos y eso va a hacer que en el futuro nuestro trabajo tenga ciertas carencias. Entonces, yo utilizo esto, ¿por qué? Porque, como digo, en el gran formato es muy difícil perder la perspectiva, la noción, y si lo hiciera a ojo, quizás tardaría en un día y medio en hacer el encaje, mientras que de esta manera, pues yo suelo tardar una hora quizás o 40 minutos. Es bastante rápido. ¿Por qué? Porque tú cuando estás en lo alto de la grúa, fijaos, ampliamos la imagen. En el 3, pues en el 3 tenemos la barbilla, fijaos en esta parte. Entonces tú cuando estás en lo alto de la grúa, lo que tienes que hacer es coger la línea y la pasas por donde están las referencias. Así no tenemos ningún tipo de fallo. El dibujo que vamos a hacer va a quedar bien, sí o sí. Y por ejemplo, en mi caso, pues a mí me gusta más pintar que dibujar. Dibujar sería la parte esta que estamos viendo, como sacar la línea. Y la parte de pintar sería meter color. Entonces a mí siempre me gusta más meter color. ¿Vale? Si os fijáis, mira, si quitásemos las marcas, tendríamos la figura, el encaje y las marcas. Entonces, como el encaje es igual a la figura, si quitamos la imagen de referencia, tendríamos el trazo sobre las marcas. Una vez que tenemos esto, pasamos nuestro encaje a la pared. ¿Vale? Unimos, como estamos diciendo, lo tendríamos. Ahora, ¿qué haríamos? Pues meter color. Pues ya en esa parte empezaríamos a trabajar. ¿Vale? Esta sería la parte, aunque ha sido un poco rápida, pero bueno, tenéis el vídeo para verlo cuantas veces queráis. En esta parte tenemos ya lo que sería el encaje hecho. Entonces ahora, imaginaos que eso ya está en el mural, ¿vale? Ya tenemos eso hecho en el muro. Vamos a borrar estas líneas. Vale, las líneas quedarían en el muro. Imaginaos que se quedaría como así, más o menos se quedaría. ¿Y ahora qué haríamos? Pues yo lo que hago, una vez que tengamos esto, aunque se suele hacer previo a la hora de preparar los materiales, pero en este caso lo voy a explicar aquí, sería, me abro una capa nueva, sería extraer el color, decir, bueno, ¿qué colores vamos a utilizar? Hay personas que lo hacen a ojo. Si os fijáis, si la fotografía tiene calidad, esta no la tiene demasiado, pero bueno, nos puede servir. Pues aquí estamos, voy a señalar, ¿vale? Porque si no, no me seguí la pista, es complicado. Ahora. Pues aquí ¿qué tenemos? Pues tenemos un tono marroncito claro. Los pantalones claramente son ocres, verdosos, marrones. Hay una información muy bonita en el pantalón, me gustan mucho los colores. Aquí tenemos blancos, son blancos. Aunque la pared también es blanca, pero lo que pasa es que la pared estaba en sombra, pero eso es blanco puro. Aquí tendríamos unos grises verdosos quizás. El pelo, tenemos diferentes tonos. ¿Qué pasa? Esto es un truco. Esto es información adicional, ¿no? Para los que nos estáis viendo, creo que puede ser interesante. Este tipo de programa, en concreto tiene una opción muy buena, que es que tú tienes la fotografía y si tú dejas el dedo pulsado, no me vaya a ver, pero imaginaos que dejamos pulsado el dedo sobre una parte,
nos va a sacar el color, tal que así. Esto sí lo estáis viendo, ¿verdad? Si os fijáis, según donde vaya poniendo el dedo, nos va dando el color que necesitamos. Entonces, bueno, esto es súper sencillo. Ya lo que tenemos que hacer es la extrapolación de qué color es el que tenemos al color con el que vamos a utilizarlo para pintarlo en el muro. Eso sería la siguiente parte. ¿Pero qué hago yo? Pues yo voy cogiendo los tonos base de cada parte que me interesa. Vamos a la cara. Me voy a una parte blanca. A ver, vamos a ponerlo aquí un poquito mejor para que lo veáis. De hecho, incluso muchas veces lo que hago es dividírmelo por partes. Pongo cara. Vale. ¿Qué tono tenemos en la cara? Pues vamos a empezar, como digo, Este es el primer tono base de la cara. Si os fijáis la parte de la barbilla, ¿veis que se está señalando? Tiene un tono un poquito más oscuro. Pues me lo selecciono también. Y ahora nos vamos a la parte de luz, el tono más claro, que vendría a ser que yo creo que es muy parecido al que hemos tenido al principio. Bueno, sí, es quizás casi más marrón. Sí. Fijaos, ahí veis la diferencia. Vale, pues tendríamos cara. Esos son los tonos que yo voy a utilizar para la cara. Incluso si queréis apurar esta parte del cuello, fijaos que es un tono un poco más marroncito, vamos a incluirlo. Vale, con esos 4 colores, por mi parte, yo podría trabajar ya la cara. Ahora me diréis el pelo. El pelo es complicado. El pelo no nos vamos a complicar mucho en el sentido de que no tenemos que coger todos los tonos. Vamos a intentar coger 4. Tono base, que para mí el base es todo esto. Vamos a coger un tono oscuro para que me veáis mejor. Para mí, esto de aquí es el tono base. Pues me lo voy a coger, selecciono, esto lo estáis viendo, ¿verdad? Y decimos pelo. ¿Vale? Me selecciono el pelo. El pelo, el tono medio podría ser quizás sea un poco más claro. Correcto. La parte más oscura, que es al lado de la oreja y la parte del pelo donde hay más profundidad, viene a ser casi negro. Y ahora la parte de luz, que es con lo que daríamos los tonos de luz, pues vendría a ser ¿Vale? Pues si os fijáis, ya tenemos los tonos de la cara y los tonos del pelo. ¿Dónde nos vamos? Vámonos a los tonos del pantalón. Vamos a elegir primero un color para poner aquí, pantalón. Todos estos consejos, esta es la manera con la que yo trabajo. Yo lo he ido aprendiendo con el paso del tiempo y la verdad es que ahora es bastante sencillo el hacerlo, pero porque ha habido un proceso de investigación grande y cuando son murales con un gran formato y hay unos tiempos también que respetar por el tema de maquinaria, del lugar donde estás pintando, el tenerlo todo bien claro antes de empezar creo que agiliza mucho el proceso y que cuando nosotros vamos a pintar, vamos directamente a pintar. Sabemos dónde va a ir nuestro boceto, va a través del encaje, como hemos dicho, vamos a saber los colores que necesitamos, ahora vamos a abordar el tema de los materiales y con toda esa información es mucho más directo y creo que la persona se puede concentrar más en el proceso y no estás tan preocupado en, bueno, pues me falta este material, no sé dónde conseguirlo, no he pensado en esto. Entonces, dicho esto, nos vamos al pantalón. Lo mismo, no intentéis buscar todos los colores, vamos a sacar 4. ¿Qué color predomina? Pues para mí predomina este color, por ejemplo. Pues lo ponemos aquí. Este color, la verdad es que este color es precioso. Este color es súper bonito. Tendríamos la parte oscura, que vendría a ser esta, como hemos dicho antes. Este tono también muy bonito. Vamos a sacar la parte más oscura, que lógicamente la tenemos, que son donde están los pliegues, ¿vale? Podemos coger este pliegue o podremos coger este pliegue o este. Me interesa más este de aquí, porque no llega a ser un negro tan negro. Si os fijáis, es un poquito más oscuro, no necesitamos tanto. Y ahora vamos a sacar la luz, que la luz vendría en esta parte. ¿Vale? Fijaos qué bonito también este color. Cara, pelo, pantalón. ¿Qué nos faltaría? Bueno, nos faltarían los tonos de la camiseta, que aunque no son muy diferentes entre sí, pero por seguir el proceso vamos a cuadrarlos también. Como digo, este es blanco, que sobre blanco pues casi ni se ve, fijaos que es casi inexistente. Aquí tiene unos grises, que lo mismo casi ni se ve porque tenemos un fondo blanco. Y quizás la parte más oscura, que vendría a ser esta, tampoco llega a ser un tono muy oscuro.
y quizás, bueno, si nos ceñimos a lo de antes, tendremos que coger la arruga, el color más oscuro que es que si os fijáis tampoco es una cosa realmente excesiva. De hecho, esto es casi verde. Este color está bonito. Ese color... En general, la fotografía también tiene como una gama cromática en conjunto que va en armonía, pero nos falta algo. ¿Qué nos falta aquí? Pues como hemos hecho antes, nos falta esto, que es la parte de la izquierda del diseño. ¿Qué he hecho aquí? Pues aquí he querido utilizar los mismos colores que hay abajo, incluso las mismas referencias. Si os fijáis, este tono es prácticamente, bueno, este es más clarito, ¿vale? Pero bueno, son tonos que son prácticamente iguales. Me he quedado por embustero. Son tonos que son prácticamente iguales. Mira, este sí es igual. Entonces yo lo que he hecho ha sido coger el color con la herramienta que hemos comentado antes. En Photoshop lo que tenemos es también una opción que es el cuentagotas, ¿vale? Y con el cuentagotas podemos cogerlo igual que estoy haciendo ahora. Entonces todos los colores que he utilizado los he cogido de aquí abajo. Este rojo es el mismo que este, ¿vale? Entonces, si queréis también, pues podéis hacer la paleta vamos a irnos a la capa, ¿vale? Nos podemos ir aquí, vamos a poner fondo, ¿vale? Fondo. Y cogeríamos los colores que vamos a utilizar en el fondo. Gris azulado, rojo, azules, bueno, los del círculo, ¿no? Como hemos comentado antes, creo que son bastante visibles, o sea, son bastante reconocibles, no haría falta apuntarlos, si tenemos la foto, pues los miramos, pero vaya, lo que quiero decir es que si no tenemos este tono en concreto de turquesa o este tono en concreto de azul o el violeta, da lo mismo, mientras que sean parecidos, vayan en la misma gama, iría genial. ¿Vale? Tenemos todo, ya tendríamos boceto final, boceto con encaje, ¿vale? Tendríamos el encaje, tendríamos los colores. Yo lo que hago ya con esto es exportarme, enviarme por correo, por si alguien tiene este programa por casualidad y lo está utilizando y quiere verlo, pues le damos a la opción de aquí, le damos a compartir, JPG, y ponemos el correo que queramos, el mail, y lo enviamos, ¿vale? Y ya tendríamos la fotografía bien para imprimir o bien para verla en el móvil. Yo suelo trabajar casi siempre, lo miro en el móvil y voy ampliando. Entonces, una vez que tenemos esto, nos vamos a pintar. Voy a volver a la conversación, ¿vale? Para que me veáis y después volvemos otra vez para ver el resultado final. Os voy a contar un poco, pues, el proceso de cómo realicé, una vez que os he explicado todo, pues cómo fue el proceso, los materiales también que utilicé y demás, y luego enseño el resultado final, ¿vale? Sin que vamos a ir a Zoom de nuevo, no compartir, ¿vale? Estaríamos. Una vez que hemos visto todo esto, hemos visto todo el proceso explicativo de la fotografía, el encaje, colores, yo ya estaba preparado para ir a pintar. Yo normalmente siempre trabajo con pintura en spray, ¿vale? Hay diferentes marcas, se pueden utilizar pues Montana, AK, Loop, Cobra. Hay muchas marcas que son muy asequibles por si queréis comprarla o queréis probarla, van genial. Yo normalmente trabajo con Montana 94, que aunque, bueno, ahora están subiendo un poco los precios, pero es un material muy bueno. ¿Qué quiero decir con esto? Que no escatiméis en el trabajo, en los materiales que utilizáis para realizar un trabajo en el espacio público, sobre todo si son proyectos como en este caso, ¿no? Son proyectos donde intervienen diferentes entidades, son proyectos que van a tener una repercusión, son proyectos que se invierte mucho tiempo y está financiado para que perdure lo máximo posible o que lo que se haga tenga la máxima repercusión. En nuestro caso, al ser un mural, vamos a intentar que perdure lo máximo posible. Entonces, los materiales que utilizo son de muy buena calidad y hace que el mural tenga un estado, o sea, lo más parecido posible a cuando se realizó, en torno a unos 5 años, 5 o 7 años. A partir de ahí va a perder un poco de intensidad en los colores, va a mermar un poquito también algunas partes, pero para eso también es muy importante darle una capa previa. Yo siempre doy una capa de imprimación, 2 capas, de la mejor pintura que haya de exterior, cualquier tipo de revestimiento, para que cuando nosotros pintemos haya una buena base, ¿vale? Y por lo menos que por nosotros no quede el que si el trabajo cae, que sea por un mal uso de materiales. Entonces, en este caso, pues bueno,
Como habéis visto antes, teníamos la plataforma que tapaba a los niños cuando el tema de la lluvia. Eso tenía una longitud de, no sé si eran, no llegaba a los 2 metros, metro y algo, y desde ahí hasta la pared había quizá unos 2 metros, por ahí andaba. Entonces la grúa se tenía que ubicar en la parte de atrás, en la parte de la fotografía que hemos visto, de donde está tomada, y tenía que salvaguardar esa distancia. ¿Por qué os comento esto? Porque muchas veces cuando pintamos en un formato grande tenemos que tener en cuenta el apartado de maquinaria, el apartado logístico, bien si son andamios, escaleras o maquinaria. En este caso, y ya por experiencia previa, el Ayuntamiento de Cortes estaba bastante al día de qué tipo de maquinaria se necesitaba y la verdad es que fue excelente la maquinaria que tuve para trabajar. Y con esa maquinaria, pues bueno, procedí a hacer el encaje, a meter el color. Fue realizado en quizás 4 días. Hubo mucha lluvia en esta época, pues bueno, ha llovido mucho. También Cortes de la Frontera está ubicado en la serranía de Ronda, en Málaga, y es una zona que tiene bastante lluvia. Y fue un poco complejo quizá a la hora de realizarlo, muchas paradas, pero fue rápido dentro de lo que cabe, en el sentido de que aunque sea un formato grande, pero no había mucha complejidad en el dibujo en sí, salvo representar fielmente lo que estábamos haciendo. Respecto al proceso del mural, pues fue muy interesante porque cuando estuve pintando, se puso en contacto conmigo la chica que había coordinado el mural de abajo y me insistió mucho, o sea, mucho, en que el mural lo borrásemos, el suyo. Y yo le dije que no, que el mural no se iba a borrar, que me parecía que tenía que haber una comunicación. Como digo, creo que el tema que también va un poco con el tema del proyecto, ¿no? El tema de la interculturalidad, el tema de la inclusión, el tema de valores, el tema de comunicación, el impacto en los medios rurales, creo que es muy importante, y para mí el que hubiera tapado la parte de abajo hubiera sido como un acto de soberbia frente a una obra que ya existía y que está realizado por niños. Entonces yo le expliqué la idea que yo he comentado antes, que quería que hubiera como esa comunicación, que a los niños vieran como que ese dibujo gigante que yo estaba haciendo estaba coloreando el suyo. Introduje los mismos elementos que hay en el mural de abajo, con lo que muchos niños veían el pájaro que ellos pintaron en el mural grande. Entonces creo que el hacer eso hizo que el mural tuviera éxito. De hecho, durante el proceso salieron diferentes clases, incluso alumnos que estuvieron participando en el propio taller, a ver el proceso. Y les gustaba mucho porque relacionaban su mural con el de arriba, veían una cierta relación, entendían claramente qué es lo que se estaba haciendo, y yo les explicaba que lo que estaba haciendo la niña era colorear, ¿no? Pero que era como un acto de, como digo, de comunicación, de compañerismo, de que tanto un mural grande como pequeño, un niño grande o pequeño, pueden colaborar, podemos hacer algo en conjunto. Entonces, las sesiones que tuvimos de visita al mural pues fueron muy amenas. En el centro educativo lo recibieron muy bien y creo que el proyecto, en términos generales, en el que estamos, pues se cumplió. Creo que el introducir este tipo de murales, este tipo de enseñanza o este tipo de valores en un centro educativo es más que aceptado. Imagina el espacio público, pues en un centro educativo mucho más. Entonces, pues el resultado pues, fue muy bueno, lo voy a mostrar a continuación. Tuvo muy buena aceptación, el pueblo de Cortes ya sabe de qué va todo esto y estaban expectantes a ver el proceso. Así que, bueno, fue genial. Voy a buscar mientras la fotografía, ¿vale? Y os la voy a mostrar para que la veáis. Vamos a ver. Aquí la tengo. Vale. Vamos a ir a... Vamos a ver. Se ha puesto más pequeño esto. Ahora. Voy a volver a Zoom y voy a compartir pantalla, ¿vale? Para que podamos ver el resultado y en un momentito, pues, veáis cómo quedó el mural, ¿vale? Vale, se ve la pantalla. Entiendo. Vámonos. Aquí lo tendríamos, ¿vale? Este sería el mural terminado. Si os fijáis, tiene mucha similitud con el boceto que teníamos, puesto que, bueno, la gente que conoce mi trabajo y el que no, pues lo animo, yo siempre intento buscar un realismo, a veces un realismo un poco excesivo, o sea, demasiado, y a veces un poco más sencillo. En este caso quise buscar un realismo, sin más.
Como digo, pues fijaos, he introducido los arbolitos que tenemos en la parte izquierda, que son los mismos arbolitos, ¿veis? Que hay abajo, los mismos tipos de pájaros, incluso, o sea, los mismos, tal cual. Quería que fuera una repetición, incluso como que los niños hubieran hecho ese tipo de dibujo. Siempre, eso ya es una cosa personal, pero siempre me suele pillar una farola, un cable o algo, y en este caso no iba a ser menos. Y si os fijáis, pues tenemos, donde llega el ojo, tenemos un pequeño escalón. Eso es el tema del edificio, pues entra un poquito más el mural ahí. Por eso crea esa sombra rara. Pero bueno, dependiendo de la luz del sol, se ve completamente bien, liso. Bien, quizá tenga aquí otra foto, ¿vale? Vale, tengo esta, ¿vale? Que está de frente, un poquito más abierta. Si os fijáis dónde está la canasta y donde puse la grúa para trabajar, que aunque no no se aprecie, pero hay bastantes metros hasta el mural. Y aquí tendríamos una vista desde la grúa, ¿vale? Que aquí sí podéis ver dónde termina el mural, que da justamente con los cables, que como he dicho abajo, pues como he dicho antes, desde abajo se corta con la pasarela y no lo veríamos, pero aquí pues tenemos esta fotografía que podemos apreciar los detalles. Pues bueno, aquí tenemos eso, el resultado final, la niña pues mirando para abajo, en la mano tiene unas ceras, también unas ceras infantiles con la mano un poco más realista, buscando también esa confrontación de estilos, que creo que es muy interesante. Y bueno, sin más, este es el mural que realizamos en Cortes de la Frontera, en el IAS de allí, del propio centro. Fue un proyecto dentro de este proyecto, ¿no? Valga la redundancia. Este proyecto, como decimos, pues se encuentra dentro del proyecto de If the World Will Speak, si las paredes hablasen, desarrollado por la Asociación Amigos de Europa para la Fundación Anna Lindh, que lo incluye dentro de su iniciativa Actividades en Red para Ciudades Interculturales. Cortes de la Frontera está apostando mucho por el tema cultural, está proyectándose mucho. La Asociación de Amigos de Europa está trabajando enérgicamente con este municipio y creo que se está materializando en este mural que estáis viendo en pantalla. Se está materializando en otros murales que se están planteando y en próximos proyectos que se harán. Así que, bueno, esto ha sido el resumen del proceso desde empezar desde el principio: idea, mural, boceto, colores, tema de logística, materiales. Estará disponible en YouTube, en el canal de Amigos de Europa, para que lo podáis ver, también a través de sus redes sociales. Y nada, espero que os haya gustado, que os haya hecho lo más ameno posible. Y sobre todo, bueno, agradecer vuestro tiempo, agradecer a la Asociación Amigos de Europa, al proyecto también, por haber contado conmigo, por haber tenido la oportunidad de realizar este proyecto con la presencia también de Sojo y de Fío Silva, que los tuvimos en la primera sesión de debate. Y bueno, sin más, hasta aquí llegamos. Mañana seguiremos en la siguiente sesión, donde tendremos la intervención de Ana, que es concejala de Cultura del Ayuntamiento de Cortes, junto con Javier Morales de Amigos de Europa, para tener una pequeña charla, coloquio acerca de este proyecto, cómo ha repercutido en Cortes. Y bueno, poco más. Sin más, agradecer muchísimo vuestro tiempo y le paso la palabra a Javi para despedir esta sesión. Bueno, pues de mi parte solamente volver a dejar patente nuestro agradecimiento por prestarte a seguir colaborando con nosotros, a seguir cambiando un poquito Cortes de la Frontera. Y como bien decía, nada, emplazaros a mañana a las 6:30, que vamos a analizar un poquito, bueno, todos esos trabajos que tú ya has realizado en Cortes de la Frontera. Vamos a hablar de este mural un poco, pero también de otros que de gran formato que ya se han desarrollado, que fueron los que abrieron camino para que este proyecto se pudiese desarrollar. Y nada más. Pues esperamos a todos mañana a las 6:30 y muchísimas gracias por estar pendientes de este proyecto de si las paredes hablasen y de Amigos de Europa. Un saludo.